Ciudad de México, corazón político y económico del país, pero también escenario de una intensa guerra contra el crimen organizado. En el sexenio de Felipe Calderón, México fue testigo de una de las campañas más controvertidas y violentas en su historia reciente. En ese contexto, se erigió una de las estructuras más emblemáticas y misteriosas de la lucha contra el narcotráfico, el búnker de Genaro García Luna. Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública de Calderón, fue la mente detrás de un recinto subterráneo conocido simplemente como el búnker. Ubicado en el corazón de la capital, este complejo estaba diseñado para ser el cerebro estratégico de la llamada guerra contra el narco. Pero, ¿qué era realmente este búnker? ¿Cómo funcionaba? ¿Y qué rol jugó en los eventos que marcaron una era de violencia sin precedentes en el país? El búnker fue inaugurado en 2009 con un costo aproximado de 3.000 millones de pesos. Equipado con tecnología de punta, monitoreaba en tiempo real lo que sucedía en todo el territorio nacional. Cámaras, bases de datos, drones y comunicaciones encriptadas eran parte de su arsenal para coordinar operativos contra los cárteles. Para muchos, el búnker representaba el símbolo máximo del poder del Estado sobre las organizaciones criminales. Era el lugar desde donde García Luna controlaba las estrategias, planeaba los movimientos de las fuerzas de seguridad y observaba cada detalle de la guerra que se libraba en las calles. Pero mientras el búnker funcionaba como un centro neurálgico de operaciones, las cifras de violencia se disparaban. De acuerdo con datos oficiales, entre 2006 y 2012, más de 120.000 personas perdieron la vida en el marco de esta guerra. Las ejecuciones, desapariciones forzadas y enfrentamientos armados fueron el pan de cada día en diversas regiones del país. Y mientras el búnker seguía en plena operación, las sombras comenzaron a cernirse sobre García Luna. Años después, surgieron múltiples acusaciones que lo vincularon directamente con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos que, irónicamente, debía combatir. ¿Era el búnker realmente una herramienta para combatir el narcotráfico, o existía otra agenda detrás de su creación? En 2019, García Luna fue arrestado en Estados Unidos, acusado de aceptar sobornos millonarios del cártel liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Según las investigaciones, mientras desde el búnker se orquestaban operativos contra algunos cárteles, otros recibían protección y apoyo del propio gobierno. Durante su juicio, múltiples testimonios de exfuncionarios y narcotraficantes corroboraron que el exsecretario había facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de cuantiosas sumas de dinero. El búnker, alguna vez símbolo de poder y control, quedaba expuesto como un posible centro de doble moral y traición al país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ofreció su conferencia de prensa matutina desde las instalaciones del Centro de Inteligencia de la Policía Federal, también conocido como Búnker de Inteligencia, el cual tenía el objetivo de combatir a la delincuencia organizada. Toda esta instalación, ¿no?, llamada búnker. Sí, estuve ahora, pasé por el túnel ese que es impresionante. Pues de que hubo mucha prepotencia en todo, ¿no? Muchos excesos, porque esto es un asunto que no corresponde pues a lo que debe ser la impartición de justicia, el buscar avanzar en la pacificación del país, sino demasiado extravagante, muy costoso, así espectacular, como de película. Nada más van a ver el túnel y es impresionante, y todo lo que les va a contar Rosa Isela, porque son instalaciones especiales, y aquí venían visitantes nacionales, extranjeros, y era pues pura faramalla.
no se trabajaba para pacificar a México. Era pura fachada y muy costoso. Van a ver lo que costó. Desde luego, asignaciones directas, sin licitaciones. Entonces vamos a dar a conocer todo esto. Estamos aquí reunidos, como han visto, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está empeñado en transparentar las acciones que llevó a la construcción y puesta en marcha de este espacio concebido como un búnker de inteligencia, tecnología e información, un cerebro informático que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico. La construcción de este inmueble fue evaluada en 3.346 millones de pesos y su inauguración tuvo lugar el 24 de noviembre de 2009. Fue presentado como el Centro de Inteligencia de la Policía Federal. Se creó con un nivel superior y 3 subterráneos en los que se ubicaron módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas con generación de energía, planta de reciclado de agua y clima propios. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de 600 puntos en el país y 169 sedes y estaciones de la Policía Federal. En la sala de operaciones que van a ver a continuación, se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video vigilancia donde se monitoreaban los puntos estratégicos en todo el país, aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros, para labores de inteligencia. A través de las pantallas de monitoreo se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo, cuando en realidad eran grabaciones a destiempo. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. La realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que, basado en la serie policíaca de Estados Unidos 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. El encargado de concretar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México, y hoy yace preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido, acusado de los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal y falsedad en declaraciones. Hoy, la Guardia Nacional está encargado de estas instalaciones y se ha migrado hacia otros espacios las labores de inteligencia del gobierno mexicano. Ese no es el ejemplo que queremos para la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Estos tiempos quedaron atrás. Ahora, encabezado por el presidente, hay un gabinete de seguridad que se reúne diario
y que busca la construcción de la paz en México en coordinación con todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Nosotros le apostamos a la atención de las causas que generan la violencia para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Al mismo tiempo que actuamos con inteligencia y planeación operativa, enarbolamos las políticas del gobierno del presidente López Obrador. 0 corrupción, 0 impunidad y 0 complicidad. Tenemos clara nuestra misión y compromiso. El compromiso es con el pueblo de México. Muchas gracias. Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal, mejor conocido como el Búnker, una construcción de 3 pisos subterráneos, 10.580 metros cuadrados, que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El Búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de su sexenio. El Búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa, sin licitación, a 29 empresas y 3 universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a Teléfonos de México, con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado edificio inteligente, que quedó incompleta. La transnacional Hewlett Packard recibió 309 millones de pesos por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4.294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El Búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los 3 pisos del Centro de Inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día, un túnel que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron 4 módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, Fotografías y ADN. Aunque el proyecto completo del Búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos otros. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leonhardt, y el exjefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del Búnker, justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El Búnker jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010
y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un narcotúnel político con los grandes capos de la droga. Eso es todo por hoy. Mantente informado con nosotros para conocer más sobre este y otros temas que marcan la agenda nacional. Hasta la próxima.